En el año 2007 abrió sus puertas el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a los pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reúnen todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecen soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene usted un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consulten su caso, porque su salud y su sonrisa son su compromiso. Visita la página web www.institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Y los presupuestos son gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI, nunca pierda la sonrisa. El gobierno de Pedro Sánchez sigue con sus planes de intentar controlar la justicia y antes de fin de año presentará su anteproyecto para reformar la ley de enjuiciamiento criminal. La nueva LECRIM, que sustituirá a la actual de 1882, supondrá toda una revolución, ya que serán los fiscales los encargados de instruir las causas y los magistrados quedarán convertidos en jueces de garantías. El nuevo texto dejará a los jueces al margen de la causa para que no contaminen su imparcialidad y serán los fiscales los nuevos instructores. Eso otorgará un mayor poder a la exministra socialista Dolores Delgado, que dirige la Fiscalía General del Estado. Además, según ha publicado OK Diario, con esta reforma el Gobierno también pretende quitar a los partidos políticos el derecho a personarse como acusación particular. Y la nueva ley de enjuiciamiento criminal permitirá a la Fiscalía registrar lugares cerrados que no son domicilio sin necesidad de contar con orden judicial. Eso, sin duda, vulneraría las garantías jurídicas y dejaría en manos de los fiscales la posibilidad de hacer registros a su antojo. Don Ricardo, ¿qué le parece? Bueno, es una barbaridad más de este gobierno que tiene una tendencia clarísimamente totalitaria, por eso nosotros en Vox no entendemos algunos apoyos o que no se esté viendo esta tendencia que es clarísima, porque es un gobierno, como vuelvo a decir, del Partido Socialista y los neocomunistas de Podemos. Entonces, el gobierno es su conjunto, no se puede separar una cosa de la otra. Y evidentemente Dolores Delgado, que además es del Partido Socialista Obrero Español, personifica muy bien, digamos, la tendencia de este gobierno, porque su compañero, su pareja, es Baltasar Garzón, que, digamos, es la tijera de la parte, digamos, comunista que representa este gobierno, y todas las actuaciones en cuanto a todo el tema del Poder Judicial, evidentemente van por allí, al control del Poder Judicial, una tendencia absolutamente totalitaria, y nosotros ya recurrimos en su momento, por parte de Vox, el nombramiento de Dolores Delgado por falta de idoneidad, lo recurrimos en la Sala Contencioso Administrativo del Supremo, por la falta de parcialidad, por la falta de idoneidad, para ocupar ese puesto, igual que también recurrimos la posición, digamos, del vicepresidente Pablo Iglesias también en el CNI. Pero bueno, la cuestión es que vemos clarísimamente por dónde va esta reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, y es de analizar, por ejemplo, cuando dice que los partidos políticos quieren prohibir que se personen en determinadas causas como acusación particular, cuando saben ellos perfectamente que, por ejemplo, en el hecho del procedimiento que se abrió contra el proceso golpista en Cataluña, nosotros tuvimos un protagonismo clarísimo como acusación particular para defender los derechos, la libertad y los derechos constitucionales frente a los golpistas separatistas que ahora son los socios de este gobierno. Por lo tanto, hay que hacer una oposición férrea a las tendencias totalitarias de este gobierno, que no se puede separar uno de otro, que evidentemente son un gobierno en el que Pedro Sánchez ha cambiado totalmente la trayectoria de un partido socialista que teóricamente en su momento, en los años 80, había renunciado al marxismo y que tenía una tendencia, digamos, socialdemócrata y moderada, y estamos ante un gobierno totalitario, y por lo tanto, ante este gobierno que tiene tendencias totalitarias, hay que hacer una posición férrea, que es lo que estamos haciendo por parte del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso. César. Pues yo creo que es una malísima noticia para lo que realmente necesita la justicia. Yo no soy abogado, pero sí que soy periodista, pero sí que he leído en muchas ocasiones y he hablado con gente del mundo de la justicia, y te dicen cuáles son las muchas necesidades que hay en esa materia. Y todo lo que ha presentado el gobierno o no atiende esas necesidades o empeora las muchas carencias que ya tiene la justicia, lo cual es de órdago. Y por supuesto es un proyecto absolutamente totalitario para asegurarse el control aún más de las causas que se están instruyendo, porque no olvidemos que la figura del juez instructor es una garantía especial de imparcialidad, es todo lo contrario, precisamente porque, como dijo Pedro Sánchez, la Fiscalía del Estado, ¿de quién depende?
del gobierno, pues ya está. Pues eso. Pues eso. Es eso. Entonces, claro, entonces, que sean los fiscales los que instruyan. A mí lo que entiendo yo es que lo que se busca es que sean los fiscales, más que los que instruyan, los que destruyan determinadas causas que afectan a Pablo Iglesias, al Partido Socialista o todas aquellas presuntos penales que se estén investigando, que no le interese al poder que su instrucción siga adelante o, por ejemplo, hacer una instrucción con un aporte de pruebas insuficiente que pueda vencer la presunción de inocencia una vez que esa causa pase a juicio oral y acabe la fase de instrucción, ¿no? Pero ¿por qué no se preocupa el gobierno, por ejemplo, por informatizar como Dios manda y de una vez por todas la justicia? Yo he estado en juzgados donde funcionan con ordenadores 286 que tienen WordPerfect como procesador de textos, es decir, ordenadores de los años 90, de antes de Windows 95, y eso es lo que tienen para trabajar, y yo eso lo he visto, no me lo ha contado nadie, lo he visto yo, en muchos juzgados estamos así. ¿Por qué la justicia no tiene la misma capacidad informática que tiene la agencia tributaria? Ah, amigo, ¿por qué? ¿Por qué el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, en un país como España, que tiene 17 gobiernos autonómicos con sus correspondientes consejerías y todo el organigrama adjunto, las diputaciones provinciales, 8.124 ayuntamientos, y tenemos un Tribunal de Cuentas que es exiguo en medios humanos y técnicos para auditar que el gasto público se haga conforme a derecho? Y que las partidas presupuestarias sean partidas presupuestarias y no paridas presupuestarias, que es lo que hace en muchas ocasiones, sobre todo la izquierda, malversando y malgastando el dinero público. ¿Por qué no tenemos un Tribunal de Cuentas que audita todos los gastos o todos los presupuestos de todas las instituciones públicas, como mucho a 12 meses de cerrado el presupuesto? Porque estamos viendo que el Tribunal de Cuentas cierra contabilidad de ejercicios de 3, 4 y 5 años anteriores según la institución que está auditando, con lo cual, claro, 5 años después de cerrado un presupuesto, vaya usted a exigir responsabilidades penales o incluso vaya usted a buscar pruebas de presuntos ilícitos que se hayan podido cometer con ese dinero. Todo eso que requiere reformar la justicia, eso no se hace. ¿Por qué será? Yo creo que tiene, tiene un aspecto positivo y uno negativo. Vamos a empezar con el negativo. Dolores Delgado está haciendo movimientos para blindarse y ascender a fiscal de sala. Recientemente, el 27 de octubre, en un acto que hubo en el Consejo Fiscal, donde a su antecesora, a la exfiscal general del Estado, a María José Segarra, se la nombra fiscal de sala, que es un poco ese top en la carrera jurídica a la que aspira. Y de alguna forma ella ese día dijo varias cosas que se ha discutido mucho por algunos magistrados, porque, por ejemplo, dice que hace falta llegar a esa fiscalía de sala para una exfiscal general del Estado, solo le faltó decir como yo, y dice que significa avanzar en la autonomía de quien ejerce o ha ejercido el cargo. Y rápidamente todos sus compañeros magistrados le han dicho, ¿pero qué nos estás diciendo? O sea, realmente el crecer profesionalmente no significa que seas más autónoma profesionalmente, o sea, que tú per se te supone unas atribuciones de autonomía, ¿vale? Y luego dice, así no estaremos inquietos ante nuestro futuro profesional. Otra mentira, porque le han contestado, ya digo, colegas del gremio, que es que no pasa nada porque tú vuelves a tu destino anterior, o sea que no hay ninguna inquietud profesional para una fiscal general del Estado que deja de ser fiscal general del Estado. Que debería haber inquietud, porque todos conocemos el caso de su pareja, Baltasar Garzón, que dejó los tribunales para entrar en el gobierno, luego volvió a los tribunales, los utilizó para vengarse del gobierno que no le había nombrado ministro, aunque él quería, en fin, esa puerta giratoria que hay entre la judicatura y los gobiernos, es muy chunga. Yo de verdad no soy en absoluto partidario. Yo tampoco. Y luego hay una cosa la cosa positiva, que lo ha dicho el otro día el ministro Juan Carlos Campo, es que realmente, por ejemplo, el borrador que hay del ALECRIM, que has leído tú, es que aborda uso forense del ADN según los códigos y estándares, porque esto siempre viene de Europa, esto viene del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha dicho al gobierno de España, oye, ponte las pilitas en justicia, que estás como en tiempos de Mariano José de Larra. Entonces, simplemente lo que les están diciendo es que, por favor, se actualicen, que utilicen operadores jurídicos más actuales y, vamos a decir, una técnica mucho más actual para que lo pongan la puesta a punto. Lo cual no quiere decir, esto es una cosa y otra cosa es... Yo no veo muy democrático que prohíban la acusación popular, por ejemplo.
por Ya. parte de los partidos políticos, que hasta ahora se han dedicado a levantar irregularidades personándose en Eso causas. sí, En Vox lo han hecho a menudo. Eso sí está feo, ¿no? eso desde luego está feo. Hay cosas positivas, Está ya feo. digo, y cosas negativas. O ¿vale? yo, el hecho de que no sean los jueces instructores, no sé, Mario, ¿tú cómo lo ves? Pero se No, tiene no, que a ver, debatir pero- en los tribunales. Pero que vayan a instruir los Desde fiscales luego- cuando tienen una dependencia orgánica de la fiscal general del Estado, que es No, más no, no partidista tiene- que parte. No tiene ningún sentido. Desde luego, yo quiero pensar que es una torpeza del gobierno, no quiero pensar que es que son totalitarios. Estás muy navideña ya, ¿eh, Sí, Mario? sí, sí. Pero Ya- que ya vaya llega por las navideña. Navidades, pero bueno, Que sí que es honra verdad esa santa que una torpeza. inocencia. En esa modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, inevitablemente hay cosas que se tienen que ir actualizando, pero sí que es verdad que el hecho de eliminar la figura del juez instructor es que es totalmente... Queda es decir, convertido que solo en un elimina- juez de garantías. Es decir, estoy allí como juez para ver que todo se somete a proceso. Y así yo no me contamino en el proceso. Pero Claro, luego pero- tengo que impartir justicia. claro, pero pero- toda la instrucción la habrá hecho un fiscal que es de parte, Pero de ese la es el- parte ese es el acusadora, es la problema. que va a presentar todas las pruebas y para que el juez se limite a decir, ah, vale. ¿no? Claro, al final el problema es que el juez instructor es juez al final y el juez no depende jerárquicamente de ningún otro juez. Sin embargo, un fiscal sí depende jerárquicamente De Dolores Delgado. al final, efectivamente, en la cúspide al final estaría Dolores Delgado. Por lo tanto, ahí... Una es- mujer con militancia política clara, que ha sido Sí, ministra sí, no, por de este supuesto, gobierno. o sea, ya el hecho del nombramiento es dudoso, ¿no?, en que sea democrático. Y vamos, nosotros llevamos bastante tiempo luchando con eso. Es decir, la torpeza de llegar ahora a esta medida, con la medida anticipada de querer eliminar la oposición en el nombramiento de jueces y magistrados, estamos viendo cómo están Pero yo- eliminando totalmente la verdadera independencia del Poder Judicial, que se debería trabajar en eso, que vamos, nosotros en UPyD es uno de los pilares fundamentales, porque al final un pilar fundamental de la democracia, para democratizar muchísimo más el país, para asegurar la igualdad y la transparencia, es necesario una verdadera separación de poderes y una verdadera independencia del Poder Judicial. ¿Y tú Yo crees que con es la una- Fiscalía, lo que me pregunto, por ejemplo, tú que eres abogada, no sé qué te parece, pero yo creo que sería muy saludable que el fiscal general del Estado no lo nombrase el gobierno, sino que se eligiese, por ejemplo, por elecciones internas dentro de los propios fiscales. Así Estoy tendría que totalmente ser. de acuerdo. Si hubiera ese modelo, por ejemplo, que el fiscal general del Estado se eligiese por elección dentro de los propios fiscales, que hubiera unas elecciones internas, pues como en los colegios profesionales, Pues como se elegían los vocales del Consejo General del Poder Judicial hasta que el Partido Socialista en el año 85 lo politizó con las cuotas de los partidos. Claro, por eso. Y eso, junto con otra introducción legal que fuera que los fiscales de cada caso, o si hubiera fiscales instructores que no están sujetos a relación jerárquica respecto al fiscal general del Estado o fiscales de rango superior, yo en ese caso sí que podría ver que no hay intención de dominar la justicia, pasando a instruir los fiscales, pero con el actual estado de cosas, que hay esa dependencia jerárquica del fiscal general respecto a los demás, hombre, que instruyan los fiscales con este gobierno y con esta fiscal que ha sido antes ministra de Justicia y que está acreditado que es una fiscal absolutamente partidista, pues hombre, creo que es totalitario, no, lo siguiente. Sí, sí, efectivamente. Como Pero hay hemos que dicho, decir pero es que esto va a tener un debate todavía, es decir, que es un borrador. O sea, tiene que tener un debate porque Bueno, están convocados. visto Pero cómo ya- se debaten las cosas de este gobierno, podemos Simplemente dar que- por Como hecho soy de cómo verdad, va a Claro, quedar, ya ¿no? solo el Madre mía. planteamiento, digamos, Efectivamente, solo el planteamiento, solo el es hecho preocupante, entonces por de eso que esté decimos en que el es borrador. totalitario. Claro. O sea, si Lo dices, quitarán como una enmienda, ya lo veréis. Eso no creo que prospere. es que tenéis una mucha barbaridad. esperanza, digamos. Yo es que veo peligrar muchísimas... estábamos hablando de contrapoderes, de democracia, estamos hablando del Poder Judicial, estamos hablando del Poder Ejecutivo, estamos hablando de que el presidente del gobierno dice ¿quién manda la Fiscalía? Lo dijo en una entrevista, ¿no? ¿Quién nombra Entonces, a la Fiscalía? ¿quién ¿De nombra al quién fiscal? depende la Fiscalía? ¿De quién depende? ¿De quién depende? Del quién? gobierno. Del Pues ya Pues está. eso. Entonces, eso es Esa un fue su pensamiento que es respuesta, pues totalitario y eso lo estamos viendo y además están archivando muchísimas denuncias que se han hecho precisamente de cuestiones a nivel de derechos fundamentales en todo el tema del estado de alarma. Vemos que la fiscal no tiene, o sea, la Fiscalía últimamente le estamos viendo que está tomando decisiones muy arbitrarias. Ya simplemente el nombramiento de Dolores Delgado, una persona que además hemos visto entrevistas de ella con las cloacas del Estado, con Villarejo, diciendo que si este es maricón, que si el otro se va con niños pequeños, jueces y no sé qué. Es decir, esa persona no debería ser fiscal general del Estado para empezar si tuviéramos una democracia sana. Y luego, por otra parte, por eso decimos que no es ninguna casualidad. Es decir, todo esto que están planteando no son cosas que lanzan al albur.
es la concepción que tienen, que a través de las propias instituciones, a través del Poder Ejecutivo, a través del Congreso de los Diputados, quieren transformar las cosas. Y solo hay que ver quién son sus socios en todas las iniciativas parlamentarias que estamos viendo. Ya sea los presupuestos generales del Estado, ya sea la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya sea el nombramiento de la Fiscal General del Estado. Son cuestiones que se ven claramente... El Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad, efectivamente. Entonces, cuando en España muchas veces decimos, pero ¿cómo puede ocurrir? Estos se han debido equivocar. No podemos estar como Venezuela, no vamos a ese fin apocalíptico que algunos agoreros están planteando en el Congreso de los Diputados, de que estos son unos totalitarios, son cosas radicales de los de Vox y no sé qué. Pero es que cada vez más vemos que vamos hacia eso, y además que no tienen ningún tipo de vergüenza de plantearlo. O sea, que es que les va a apoyar los presupuestos generales del Estado Bildu, y es que Arnaldo Otegi sale en la radio diciendo que se alegran de ser socios de este gobierno y que van a contribuir a la gobernabilidad y a los presupuestos generales del Estado votando a favor. Y van a participar en la dirección del Estado. Entonces, lo que no... Cosa que le ofrece el propio Pablo Iglesias. ¿Qué quiere decir participar en la dirección del Estado? Sí, sí, no, hombre, pero la dirección del Estado, es el esa gobierno. frase me preocupa especialmente. Es el gobierno, ¿no? Claro. Bueno. Pero es que este gobierno, en todas y las Baltasar materias Garzón, en las que has dicho tú antes, Baltasar Garzón, que es la pareja de esta señora, Un juez condenado es una por prevaricación. y que cobra de determinados partidos y gobiernos totalitarios en Hispanoamérica. Es decir, Recuerda que fue un juez condenado por prevaricación por no respetar las garantías jurídicas de unos procesados y por hacer escuchas en Ilegales. conversaciones entre los defendidos y sus abogados. Un juez hizo eso, es una barbaridad. Pero, Javier, es decir, que las garantías jurídicas de un investigado, por lo visto, se las pasa por el forro. sí, pero así Javier, es. acuérdate encima lo que argumentó Garzón para intentar librarse de esa en el juicio en el Supremo, donde los 12 magistrados que le juzgaron, 12 de 12, votaron favorablemente a su condena de prevaricación y de expulsión de la carrera judicial. Es que Garzón dijo que, hombre, que él no tuvo en cuenta esas grabaciones para ver la línea de defensa. Hombre, es que solo faltaría encima. O sea, usted encima que escucha ilegalmente, que solo está permitida las escuchas en centro penitenciario entre abogado y acusado para casos de terrorismo, que es lo que prevé el reglamento penitenciario, encima de que usted se salta eso, encima tiene las santas narices, por no decir otra cosa más gráfica, de presentar como un mérito que no ha usado esa información para conocer la línea de defensa, la línea estratégica de la defensa. Oiga, es que solo faltaría, ¿no? Pero es que este gobierno a lo que va es... Bueno, pues ese Baltasar Garzón es la persona que está al lado de Dolores Delgado, una ministra socialista ahora al frente de la Fiscalía General. Y en varias ocasiones en esta mesa se ha recuperado o se ha recordado esa entrevista en la que Pedro Sánchez alardeaba de ser él el que mandaba en la Fiscalía. Era esto. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno, pues ya está. Pues ya está. O sea, que mando yo, soy el jefe de la Fiscalía. ¿Os habéis fijado la sonrisa que tiene así, la medio sonrisa que tiene ahí Sánchez, como intentando, y la mirada que tiene? ¿Sabes? Como cuando a un niño le pillan con el carrito del helado y sabe que le han pillado y sabe que... Pues es que es lo mismo, es que ya ¿De quién ni es la pelota? disimulan. ¿De quién es el balón? Pues tú no juegas al fútbol. Exacto. Así Es que es el tema. ¿os dais cuenta cómo este gobierno lo que pretende es, en toda la materia en la que toma decisión, ir continuamente pervirtiendo las bases del Estado de Derecho del que disfrutamos en todas las Lo que materias? pasa es que yo creo absolutamente. Pero luego le ponen, hace una cosa que es muy buena, que es ponerle fines buenos, con los que nadie en su sano juicio va a discrepar, pero para satisfacer esos fines de unas formas que son absolutamente nefastas. En el tema de la vivienda lo estamos viendo. Resulta que Podemos ahora quiere despenalizar la ocupación de segundas residencias con el argumento espurio de que, hombre, si es segunda residencia cuando hay gente que no tiene casa, oiga, es que no ese es el argumento. Es que el argumento es que la propiedad privada es sagrada y no se puede violar, porque es un derecho básico fundamental de un Estado democrático como es España, sea segunda residencia, sea tercera o sea de un banco. Lo que no es tuyo no puedes disponer de ello, con independencia de quién sea el propietario del bien enajenado. Es que tener que recordar cosas tan obvias es que da mucha vergüenza y estamos asistiendo a esta constante estrategia de dinamitar sistemáticamente los principios del Estado de Derecho en todos los órdenes. Saltándose la seguridad jurídica de los ciudadanos. Por supuesto. Ahora quieren que la agencia tributaria pueda someterte a un registro sin previo aviso. Y sin orden judicial. Ahora quieren que esta nueva ley de enjuiciamiento criminal permita a los fiscales un registro, eso, no de un domicilio, sino de una
unas instalaciones también sin previo aviso y sin orden judicial. Es decir, ¿dónde está la seguridad jurídica aquí de los ciudadanos? Efectivamente. Yo no creo que se llegue a aprobar eso, sinceramente, me parece una atrocidad. Te veo muy confiado Pero, en que el gobierno no se va a salir con la suya de estas desalmadas intenciones, pero las está proponiendo. Pero perdóname, ¿a ti no te parece suficientemente grave, al margen de que Que lo se apruebe o proponga, no, que lo el proponga. mero hecho de proponerlo? Totalmente, Es totalmente. nauseabundo. No sé, Es nauseabundo. Y que no Eso es, tenéis que no es el razón. partido de la oposición, que es el partido que está en el gobierno, Que sí, recordémoslo. que sí. De todas formas, lo que también me parece fatal es que siempre, con respecto a Arnaldo Otegi, es curioso porque la portavocía, el derecho a la palabra, el derecho a decidir, se le está dando no a los representantes y a las asociaciones de víctimas de terrorismo, la Fundación Fernando Buesa, el Instituto y gente que está trabajando por la recuperación de la memoria de las víctimas, sino que resulta que las portavocías, las interlocuciones, las lleva un tipo como Otegi, ¿no? Que es algo que es sorprendente que a día de hoy, y mira que ha llovido, condenado por pertenencia a banda armada. efectivamente, que Un secuestrador. tenga que hacer esas declaraciones y triunfalistas, es decir, que H. Bildu todavía a día de hoy siga representando esa sensibilidad. Es Claro, Felipe, lo que es sorprende. intolerable es que H. Bildu sea un partido legal. Para empezar. Porque en su día Herri Batasuna fue ilegalizada. Lo hizo además el juez Garzón en sus tiempos. Para empezar. Si Herri Batasuna fue ilegalizada y está claro que los amayures Euskal Herritarroques y EH Bildus posteriores son herencias, simplemente cambio de siglas de esa misma organización, debería ser ilegalizada esa organización. Eso ¿no? fue el Solo Tribunal tenemos que ver los Constitucional. beneficios que solicitan. Al Claro, final, que me acercan a los presos etarras. O sea que usted, su programa es defender a los presos etarras, o sea que son suyos, ¿no? Nos están reconociendo Claro. que ellos son lo Lo que pasa mismo. es que, querido Javier, la práctica de acercar a los presos etarras lo han hecho todos los gobiernos. Todos. Pues Sí, todos sí. Y ha mal. sido la moneda de cambio. ¿Y crees que con eso ya queda justificado? No, no, de como lo ninguna han hecho manera, todos. de ninguna manera, no, de Vamos a ver, ninguna manera. justamente Ya, pero el la cambio- política de No, no. dispersión de presos etarras dio sus grandes beneficios era en un anterior. momento, justamente para castigar a ese gran cúmulo, de esa gran fuerza que hacían el colectivo de presos de ETA. Justamente por eso se les dispersó. Se pone en marcha en el año Ahora 96. resulta que los gobiernos tienen que ceder ante el chantaje sí. de una banda cuya pretensión Pero es, por eso digo- de momento usted acérquemelos a casa, que luego ya hablaremos de Que el indultos pri- o de que- otros beneficios. Que por eso digo que el que inventa el acercamiento de presos etarras es José María Aznar en 1996. O sea, ¿Y? quiere decir que lo han hecho Y- Aznar, y el con otro, eso el pretendes otro. justificarlo. Es No, igual. no lo estoy justificando, Bueno, he dicho pero- que ha sido una moneda de cambio vamos a ver. habitual en los gobiernos Pero a mí anteriores. esto de acercar los presos, cuando te salen los proetarras como plañideras lamentándose de que están muy lejos de sus familias, a mí no me da ninguna pena. mí ninguna. En primer lugar, porque los familiares de las víctimas, el único sitio al que pueden ir a visitar, entre comillas, Al a sus cementerio, familiares al es al cementerio. cementerio. Eso en primer lugar. Pero es que en segundo lugar, oiga, o sea, este asesino, para matar inocentes, no tuvo ningún problema en salir del País Vasco e irse a Sevilla, a Barcelona, a cualquier parte de España. Para matar sí pudo salir, pero para cumplir la condena y el castigo por los asesinatos que cometió, para eso tiene que estar cerquita de casa. Pues no, señor. Oiga, si para salir a matar no tuvo problemas de alejarse de su familia, pues para afrontar el castigo por los asesinatos cometidos, entiendo yo que no debería haber ningún problema en que también estuviera fuera de su familia. Por eso es que digo lejos que de su tendría familia. que haber ¿Que solo faltaría? una representación, yo digo incluso, parlamentaria de las víctimas de ETA. Un escaño para una persona que represente la España asesinada. Lo tenemos, está Bueno, Teresa Jiménez Becerril en el Congreso, Y está diputada del Partido José Popular. Alcaraz y también Sí, está pero Antonio Salva. están en otras... Pero vamos, sí, las claro, víctimas del parece terrorismo. desvirtúa un poco. Sí, sí, son pero víctimas del son terrorismo. víctimas, pero me refiero que tendría que haber de verdad un partido que representase uno solo a las víctimas del terrorismo. Para que Bueno, no se yo, olviden. yo creo que las víctimas del terrorismo son apolíticas. Uno no se convierte Ya, en víctima del terrorismo pero como- yendo a la sede de un partido. Ahora, me quiero convertir en víctima. Uno va un buen día por la calle y unos asesinos Que le sí, matan sí, a él, a su esposa, a su hijo, Claro, a y su estás padre, a por quien el sea, y partido. se convierte en víctima, sea del partido que sea. que sí. Es un error. No tiene que haber un partido de víctimas del terrorismo. Cada víctima O que que protegiese. milite donde quiera y que piense ideológicamente lo que quiera. Y si quiere estar en Vox o en el PSOE o en el PP o en UPyD, que esté donde Pero quiera, digo, que haya libertad. desideologizada y que proteja los Pero intereses ¿cómo que de las desideologizada? víctimas del terrorismo. Es que no por sé qué ejemplo. quieres decir Sí, con al final el desideo- problema, yo lo entiendo perfectamente, al final el problema es que efectivamente eres Quedan una víctima, diluidos. pero queda diluido, efectivamente. O sea, su- ellos quedan diluidos. Pero Su eso misión llega de llega- representar Quedan a esa divididos víctima. desde el momento en que los que sí tienen Claro. representación parlamentaria son los etarras.
Habría que empezar porque los etarras no tengan representación parlamentaria y legalizando los partidos que defienden la violencia y el terrorismo, y en todo caso ya se buscarán una serie de mecanismos para que dar más voz, que sí hace efectivamente, tienes razón, hace mucha más falta, dar más voz a las víctimas del terrorismo. Es que además este argumento de que no sé, que dicen algunos, que yo cuando lo oigo me parece, en fin, yo creo que en el parvulario argumentan con más fundamento jurídico o de lógica. No, es que en democracia no se pueden ilegalizar partidos políticos, como que no. Como que no. Pero vamos a ver, ¿alguien se imagina que, no sé, que los herederos de Al Qaeda o del ISIS montaron un partido político aquí en España y se les diera cabida? ¿A que no? A que cuando lo ponemos en ese contexto todo el mundo ya entiende de lo que estamos hablando. ¿Por qué tenemos que tener herederos y personas que incluso han sido parte del entramado terrorista? La portavoz de la basura esta de H. Bildu en el Congreso, la señora Izpurúa, era la redactora jefe del Pasquín de ETA, que sacó la portada de Ortega vuelve a la cárcel, y esta señora ha sido condenada por ser parte del entramado terrorista y ha sido condenada en firme por la Audiencia Nacional por hacer apología al terrorismo y por justificar y falsificar la actividad terrorista y por darle amparo periodísticamente o comunicativamente, y tiene esos antecedentes, y esta persona, por decirlo muy educadamente, aunque me cuesta, esta es la que está en el Congreso de los Diputados cobrando un sueldo, actuando como un interlocutor político con legitimidad plena de existencia y encima siendo socio del gobierno para aprobar unos presupuestos, y encima además cuando el propio Pedro Sánchez dijo por activa, pasiva y perifrástica, si se quiere, que no iba a pactar con Bildu. No vamos a pactar con Bildu, no vamos a pactar con Bildu, se lo repito, y al final han pactado con Bildu. Esa es la basura moral de este gobierno que tenemos, que se aviene a pactar con terroristas o con los herederos de los terroristas. Pero es muy preocupante lo que has comentado antes de decir, no, es que si militas en un partido político, resulta que las víctimas del terrorismo es que están ideologizadas. Ese es el argumento en un momento de la izquierda cuando se movilizaban, que decían que estaban ideologizados, que querían hacer oposición, que había que dejar ya las cosas, que lo que había que hacer es contribuir, digamos, a la tregua de ETA y todo este tema. Porque el problema es que en el pensamiento políticamente correcto resulta que Arnaldo Otegi es un hombre de paz, digamos, es esa autoridad moral de la izquierda que estamos viviendo en todos los medios mayoritariamente. Resulta que Arnaldo Otegi, incluso Bildu, no hombre, pero es que han entrado, os he comentado antes, en el 2011 cuando bajó Jesús Posada del Partido Popular, presidente del Congreso, a recibir en el Rellano, en el Congreso de los Diputados, a los diputados de Amaiur en ese momento, ¿no? Que fue el Tribunal Constitucional el que les dio la posibilidad de que pudieran estar en el Congreso de los Diputados. Esos complejos y esos de decir que una víctima del terrorismo, claro, es que ella está ideologizada, ha sufrido, no puede hablar porque tal, es que eso a mí me da náuseas, es decir, simplemente el plantear eso. Es decir, que Bildu en un momento se pueda expresar porque dice no hemos acabado con ETA, cuando ETA no ha dejado las armas, cuando ETA está ahí detrás, cuando Arnaldo Otegi es un miembro de ETA que ahora mismo ve que es mucho más viable para sus intereses estar en las instituciones, cobrar sueldos públicos, estar en el Congreso de los Diputados, aliarse con los comunistas que tenemos en el gobierno, y las víctimas del terrorismo. No podemos entrar en ese debate de decir, no es que están ideologizadas. Es que yo eso, tú estás poniendo en mi boca palabras que yo no he dicho. Yo no he dicho que no tengan que estar ideologizadas, he dicho que necesitan mayor representación parlamentaria. Que si están en un partido que estarían ideologizadas. No, no he dicho que estarían ideologizadas, eso yo no lo he dicho. He dicho que tienen... No he dicho eso, rebobina la cinta. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Yo no he dicho que estén ideologizadas, estoy diciendo que tienen que tener una mayor representación parlamentaria y que me parece que haya 2 escaños. Hombre, pero vamos a ver, te voy a decir. Víctimas del terrorismo, a mí me parece poco con el movimiento que hay precisamente para que se olvide que hubo un terrorismo en España. El reconocimiento a las víctimas del terrorismo mejor que se le puede hacer y para que tengan representación parlamentaria es primeramente haber ilegalizado a estos partidos. Nosotros presentamos una proposición de ley para ilegalizar a los partidos separatistas y votó todo el Parlamento en contra. Y por otro lado, el otro día también en la moción de censura leímos a todos los nombres y apellidos de las víctimas del terrorismo. En el Congreso de los Diputados eso no se había hecho hasta el momento de la moción de censura. Y vamos a seguir en esa línea, y me imagino que otros partidos también que defienden a las víctimas del terrorismo también, pero no es una cuestión de hacer un partido de las víctimas del terrorismo, es que el Congreso tenga un respeto a las víctimas del terrorismo como tuvo nuestro presidente al leer a las 800 y pico víctimas del terrorismo de ETA en el Congreso de los Diputados, que eso no se había hecho hasta ese momento. Entonces, esa es la cuestión, y evidentemente vemos que este gobierno no va por ahí, este gobierno va por el discurso de Pablo Iglesias en las Enrico Tabernas y además con una agenda revolucionaria clarísima
de una reforma posterior a nivel constitucional, hacia la plurinacionalidad, el reconocimiento de las soberanías inventadas, de las nacionalidades esas que se han inventado, y el apoyo a esta gente que son iguales de comunista que ellos, porque ETA es también socialista y se reivindica como tal. La política de la reunión de los presos de ETA la inventa la derecha de José María Aznar en 1996. Pues mal. Pero bueno, Pues muy mal. Claro, pues lo que- Deja de defenderle. No, Hizo sí, muy Lo mal. que estoy diciendo precisamente, no lo estoy defendiendo, estoy diciendo de dónde Bueno, viene es que todo estás esto. tratando de salvar a la izquierda de No, hacer estoy eso. diciendo Si es igual, que, si todos que- han hecho lo mismo. Estoy Si eso es diciendo que evidente. ese invento se produce en el año 96 y todos los gobiernos subsiguientes... Vale, pero ese lo han invento hecho también, Gracias, Raúl. ese inventó la ley de partidos, podíamos haberla rehabilitado esa ley de partidos para ya que ilegalizar. dices No, eso, no habléis a la vez, por favor. Perdón, ya que dices eso, que ya he dicho yo desde el principio que mal, como muy bien has dicho tú, eso se hace en el 96. Y evidentemente la posición del gobierno del Partido Popular de José María Aznar en el año 96 fue cambiando. Y desde una postura primeramente al acercamiento para ver si ETA quería entregar o no las armas, que fue las conversaciones que autorizó José María Aznar, y lo dijo en rueda de prensa en la sala de Moncloa, que dijo que había autorizado contactos con el Movimiento Vasco de Liberación Nacional, y lo dijo así. Pero cuando en ese momento lo autoriza, simplemente es para ver si ETA realmente quiere deponer las armas y rendirse, y para ver dónde estaban las armas. Y en el momento, y eso lo ha dicho todo el mundo que estuvo en ese gobierno, en el momento en que ETA, reunido con los emisarios que envió el gobierno de José María Aznar, empezó a intentar abrir una negociación política, cerraron la mesa y se fueron. Y la estrategia automáticamente cambió. Y se empezó a hacer caso a Jaime Mayor Oreja cuando se habilitó la estrategia política de luchar contra ETA con la ley. Con toda la ley, pero nada más que con la ley. Y los mejores resultados, pero un momento, y los mejores resultados que ha habido en lucha antiterrorista de acabar con la banda terrorista ETA se han producido precisamente bajo el gobierno de José María Aznar. Que eso también hay que reconocerlo, ya que citas ese episodio aislado, pero es que eso no fue todo lo que pasó, ¿vale? Eso es cierto, y estuvo mal hecho, y fue un error, pero luego se rectificó, en mi opinión, muy razonablemente, y muy positivamente, y muy eficazmente. La estrategia de debilitar a ETA, tanto en lo político, echándola de las instituciones, la ley de partidos políticos por la que se legaliza las marcas terroristas de ETA, la hizo el gobierno de José María Aznar. La estrategia de acorralar financieramente a la banda terrorista ETA la hizo José María Aznar. La estrategia de mejorar la coordinación policial con Francia para que Francia dejara de ser un santuario de ETA, eso lo hizo el gobierno de José María Aznar. La estrategia de acabar con el blanqueamiento internacional de ETA y con que se dejase de ver a ETA como unos luchadores románticos que en muchas partes de Europa se la veía así, eso lo hizo el gobierno de José María Aznar, etcétera, Bueno. etcétera. Con lo cual, ¿cometió ese error? Sí, pero después rectificó, y creo No. que es justo también reconocerle esa parte. No rectificó. Bueno, ETA vale. siguió matando en el año 96, justo cuando estaban acercando los presos, a Francisco Tomás y Valiente, al suboficial de la China Yo te he dicho que no a eso. Ramón Doral, y escúchame, ¿qué me has dicho? ¿Rectificó? Sí, rectificó. En cuanto a la estrategia de lucha, Bueno, pero Claro. siguió acercando presos, es decir, en el año 97 vuelve a acercar más presos, después de toda esta sangría que hubo, el gobierno del PP vuelve a trasladar 26 etarras, después de todos esos asesinatos, otra vez tercer grado 16 etarras, año 98 otra vez 26 presos, o sea que... a mí Bueno, el pero vamos a- acercamiento- pero ver, de todas maneras- yo ya te lo he dicho antes, a mí el acercamiento de presos me parece mal por lo que he dicho antes. Pues Los eso. asesinos etarras Pues estamos que hablando de salieron eso. del País Vasco para matar en toda España, pues también pueden cumplir condena en cualquier otra parte de España que no sea el País Vasco. Por tanto, me parece mal que se les acerque, porque además eso crea relación de dependencia y es más fácil que lo controle la banda terrorista, y por eso jamás se les debería haber acercado. una moneda de si el gobierno de negociación. José María Aznar acercó presos, terroristas, etarras a cárceles del País Vasco, ya te digo que me parece mal, pero eso no fue lo único que hizo el No, gobierno de ya, José ya. María Aznar, que también hay que reconocérselo, porque cuando llega Zapatero, estando ETA prácticamente derrotada financiera, política y policialmente, y operativamente, que ya ETA no tenía capacidad prácticamente de atentar, gracias a toda esa labor que había hecho el gobierno de José María Aznar de asfixiar a todas las cabezas de la serpiente terrorista, llegó Zapatero y lo cambió todo y les dio el balón de oxígeno y les volvió a revivir Si con no te digo cambiando que esa no, política. lo que te- Eso es lo importante de la lucha antiterrorista. Que no te digo que El hecho no. de ese error que cometió de acercar presos Bueno, es un un error, error, y ya te digo que me parece mal, pero es que no fue solamente eso lo único que se ya, hizo. si yo no me refiero a lo que hizo Pero es bien, que yo te parece, estoy di- escuchándote, No. parece que solamente te Yo quedas te ahí. estoy diciendo que, como estamos diciendo, que se están acercando los presos de los asesinos, en este caso del matrimonio Jiménez Becerril, que es el caso más sangrante, y Ascensión García, que esto es como, dice Javier, efectivamente,
no porque se haga otra vez y venga de años anteriores significa que esté bien hecho. Entonces, tampoco podemos decir aquí, es que está, no sé qué, fatal, como si fuese una novedad, de repente encima de la mesa, que es una pauta. Y lo que está claro, efectivamente, y se confirma. Es novedad para la negociación de unos presupuestos generales. Pero bueno, sí que es verdad, que al final se confirma lo que decíamos, que el problema viene de base, es decir, que viene de la política. El problema es que al final cada partido busca su estrategia en cada momento, que no se busca efectivamente realmente el bien común. Pues y ahí lo estamos confirmando. Buscar la gobernabilidad. Es bastante problemático. La investidura y la aprobación de unos presupuestos, pues pactando con gente como EH Bildu, o con separatistas, o con determinadas personas, pues lo que tiene a mano este fenómeno. ¿No? Que además tú mismo dijiste, pactando con EH Bildu, que además tú mismo prometiste por activa y repetiste hasta la suciedad, que no pactarías con ellos. Visto luego cómo lo han cumplido. Y también dijo que no dormiría por la noche. Tengo aquí un tuit de Carmen Calvo. Todo mentiras. Tengo aquí un tuit de Carmen Calvo que me parece magistral. ¿Qué dice? Lo voy a leer porque es que hay que leerlo literal. Dice Carmen Calvo, no vamos a apoyar a Bildu. Para nosotros, esos son líneas rojas y los socialistas, con nuestros defectos y virtudes, somos muy de fiar. Todo el mundo sabe a qué se puede atener con nosotros, cuáles son nuestros principios y las líneas que no pasamos. Pero nadie le hace Esto lo dijo Carmen pues Calvo hace 3 años, en Twitter. Nadie le hace caso a Carmen. Así de fiar son los socialistas. ¿Y cuáles son sus principios? Yo lo sé muy bien, los de Pedro Sánchez. Como dijo Torra, un presidente con curvas que cambia de discurso y de principios según convenga porque su objetivo es estar en el poder. Esos son los principios reales de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Por eso todos los socialistas de determinadas zonas de España, hablando también de los presupuestos generales de Estado, hemos visto que va a subir el concierto vasco un 100% con el tema de los presupuestos generales de Estado. Vamos a ver que Cataluña, precisamente por los acuerdos con Esquerra Republicana de Cataluña, es la región con más inversiones en infraestructuras de toda España. Es decir, estos presupuestos no van hacia la igualdad de oportunidades, ni articular España, ni cohesionar España, porque hay otros territorios que tradicionalmente han sido socialistas, donde se habla el español, donde hay una afición, por ejemplo, a los toros, o hay, digamos, un rechazo clarísimo contra EH Bildu, como puede ser Castilla-La Mancha, como puede ser Extremadura, que ahora se rasgan las vestiduras, o Andalucía. Y evidentemente a todas esas personas que son votantes del PSOE, evidentemente se lo tienen que pensar mucho, porque ahora mismo el que dirige su partido es un presidente del gobierno que está apoyando a los herederos de ETA y además no está contribuyendo a la protección del español y además quiere arruinar esas regiones, porque Cataluña ya tiene muchas infraestructuras, es una región privilegiada. ¿Por qué no invierten más en territorios como puede ser Extremadura, que tiene unas vías férreas, por ejemplo, tercermundistas en determinadas cuestiones, o en Castilla-La Mancha? Vamos a lo mismo, es que ningún partido lo ha hecho, y eso viene de antaño. Pero lo queréis justificar, es que yo lo que no entiendo... No, es que no se trata de justificar. Estoy hablando de la crítica. Si queréis justificarlo y no queréis que hablemos de hace 20 años, lo que hizo José María Aznar, a mí me parece muy bien lo que has comentado tú antes, lo que tú has comentado antes, de que UPyD planteó la ilegalización de Bildu o de Herri Batasuna en un momento. Llevó una propuesta al Parlamento. Y no votó ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. No. Esas cuestiones son las que hay que hablar. No hay que hablar de hace 20 años, yo creo ahora mismo, de los acercamientos. Sí, pero bueno, también yo creo que hay que contextualizar un poco de dónde viene el acercamiento de presos. No es que se le haya levantado un ministro de Interior por la mañana y haya dicho, voy a acercar los presos. Yo lo que voy a contextualizar es que efectivamente, de manera posterior a Zapatero, Rajoy evidentemente podía haber hecho mucho más contra Bildu, contra Amaiur, en tema de la doctrina Parot y tal. Podía haber hecho mucho más en el fomento de las infraestructuras en Cataluña, en el fomento en Teruel. ¿Qué pasa con todo eso? Que al final van surgiendo partidos de esas zonas que son al final lo que quieren los separatistas, lo que quieren... Pues es lo que tenemos ahora, se les ha dado en llamar los partidos Frankenstein, que son aquellos que, bueno, pequeños, mayores, regionalistas, separatistas, proetarras, radicales, cada uno con sus propios intereses, pero son en los que se ampara y apoya el gobierno de Pedro Sánchez, primero para su investidura como presidente del gobierno, luego para mantenerse en el gobierno, después para sacar adelante sus presupuestos y para cualquier cosa. ¿Qué les está ofreciendo a cambio? Nos iremos enterando de todas las promesas y el peaje que está pagando con el capital de todos, que es de nuestra nación, a cambio del apoyo de estos pequeños
pequeños partidos. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para preocuparnos por la situación del coronavirus. Saben que todos los días nos preocupamos de algún territorio. Hoy vamos a echar un vistazo a lo que está pasando en Vigo, donde parece que el nivel de contagios se ha estabilizado, pero sin embargo crece la presión hospitalaria porque se ha triplicado en los últimos 10 días el número de pacientes que han ingresado en las unidades de cuidados intensivos. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia?
porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabías que nuestro intestino almacena una estructura que es la encargada de fabricar y guardar el 80% de nuestras defensas? Es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Symbiolina megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Symbiolina megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque te recomendamos que en estos días te quedes en casa y lo adquieras directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Así que ya sabes, quédate en casa con Symbiolina megaflora, es de Mundo Natural. Mientras que en Madrid las medidas adoptadas por el Gobierno regional van dando su resultado para controlar los contagios de coronavirus, en otras zonas de España la situación es preocupante. En Vigo, por ejemplo, la curva de contagios se ha estabilizado, pero no así la presión hospitalaria. En solo 10 días, el número de pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos por COVID-19 se ha triplicado. La semana pasada, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, advertía de la necesidad de reforzar las medidas. O Comité considera que chegados a este punto, para evitar tensións como as que xa se están a vivir noutros lugares, noutras cidades e noutras comunidades autónomas, creemos que é mellor tomar medidas máis duras durante menos tempo que ir con medidas máis suaves e correr o risco de non conseguir os resultados que buscábamos. Tenemos comunicación con Vigo, con el director de Hermes Televisión, Mauro Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, Mauro, parece que las cosas iban mejorando, que los contagios de hecho están bastante estabilizados, pero la mala noticia es que ha aumentado la presión hospitalaria por ingreso en las UCIs. Sí, aunque las cifras se parece que están empezando otra vez a estabilizarse, parece que doblamos un poquito la curva. Hay que pensar que nosotros con las restricciones en la hostelería hemos empezado aún la semana pasada, el viernes fue cuando se cerró la hostelería aquí en Galicia, entonces ahora es cuando podemos tener una perspectiva mejor de lo que va a pasar, pero son muy pocos días son los que lleva cerrada la hostelería para saber, y desde aquí hay que saber que no hay que culpar a la hostelería, sino a la gente que hace mal uso. Pero sí que de alguna manera, a partir del viernes que se cerró, podemos empezar, aún no tenemos un cribado, de decir, en una semana, con ese cierre, cómo se va a aumentar o disminuir. Sí que hemos conocido hoy que hay un brote en el Hospital Álvaro Cunqueiro de coronavirus y se ha cerrado lo que es el quirófano. Mauro, preocupa también la situación en las residencias geriátricas, concretamente en la de Salvaterra do Miño, donde se concentra el 40% de los fallecimientos que ha sido intervenida por la Xunta esta residencia. ¿Cuál es la situación? La situación ahí es bastante preocupante porque, bueno, no creo que las condiciones no eran las adecuadas en esa residencia para estar, según lo que se han denunciado ya familiares y una serie de gente. Hay que ver que la Xunta ha ido interviniendo ya paulatinamente residencias antes, pero no solo residencias, sino antes de llegar a nuestro ayuntamiento, a Vigo, al Grande, otros como Carballino o otros habían intervenido. La gestión de la Xunta está intentando ser no confinarnos, no llegar a confinarnos. Hoy, por ejemplo, el presidente Feijóo hablaba de una línea de ayudas
a los hosteleros, aparte de las que les dan, una serie de ayudas de créditos a un muy bajo precio, cosa que desde el gobierno central no se está teniendo. Entonces, se está intentando combatir todo para intentar conseguir que la Navidad y todo esto tengamos algo. Es una situación muy complicada, que dices tú, las residencias ya se intervinieron varias durante el primer pico, pero claro, es complicada la situación aquí. Recordar que Galicia tiene una población bastante envejecida. Bueno, pues deseamos que las cosas vayan mejorando, como bien nos dices, las medidas a ver si realmente hacen que vaya cambiando esa curva. Pero a pesar de la situación de pandemia, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, sigue con sus planes navideños y creo que ya ha instalado el árbol en la calle Policarpo Sanz. Sí, él vive en su nube particular, este señor. El otro día yo tuve un desencuentro muy fuerte con él, porque incluso decía que Feijóo no había contratado rastreadores, y decía que era gracias al gobierno de Pedro Sánchez que tenía el ejército, que se lo había dejado el ejército. Le dije, el ejército es de todos los españoles. Él lo entiendo, que él no fue militar, no ha estado ahí, entonces no sabe lo que es profano en esa materia, pero el ejército es de todos los españoles, no del gobierno actual, sino de todos nosotros, de todos los españoles. Pero él sigue instalado en una burbuja. Él dice que va a llevar la Navidad a todos los hogares por medio de streaming. Él lo que hace es favorecer a una serie de emisoras que están con él todos los jueves a estas horas, que tiene un programa en la competencia, donde lo que hace es, con llamadas, digamos, entre comillas, que no, porque tú intentas llamar, lo ha intentado varias gente, y no filtra, y si hay un filtro de picheo de llamadas que nunca han llegado, y fomenta esa emisora. Esa emisora lo que hace es darle contratos menores, 300.000 euros casi. ¿Qué es legal? Sí. A la competencia, que somos nosotros, pues no nos da nada. Entonces él lo que dice es, voy a llevar la Navidad a todo eso. Hay un conchable para que este señor siga fomentando una serie de medios de comunicación para que hablen bien de él, y lo que busca ahora es decir, ya dio durante la pandemia y durante la Navidad. Yo creo que a la gente de Madrid ver la Navidad de Vigo pues no le va a interesar, le interesará ver la Navidad de Madrid, sinceramente, o si no vienes aquí. Entonces, bueno, Mauro, hay algunos canales como este en el que nos preocupamos por la realidad y hasta la Navidad de otros muchos lugares, por ejemplo de Vigo, como tú bien sabes. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Javier? Cuando sea el encendido de las luces, yo creo que a los madrileños les preocupará ver la Navidad de Madrid. La de Vigo le gustaría a lo mejor estar aquí y disfrutar de nuestra gran gastronomía, de nuestro tiempo, de todo lo que tenemos bueno en Vigo, que ahí sí que coincido con el alcalde, esta es la mejor ciudad del mundo, digo. No te quepa duda. Oye, Mauro, un asunto más, cuéntanos cómo está el tema del Pazo de Meirás, porque ayer entraron ya los técnicos para hacer inventario y evitar que la familia Franco pueda llevarse algo de su patrimonio, ¿no? Yo, en este caso, todo se ha ido dilapidando. El bloque nacionalista, en eso sí que ha sido un espolón duro contra intentar denunciar, intentar llegar a ese tema. El lunes se decía que estaba la Guardia Civil ya custodiando, ¿no?, para hacer el inventario. Lo que sí preocupa, creo que son los libros de la biblioteca de Emilio Pardo Bazán, que han podido desaparecer una serie de volúmenes. Eso es lo que se dice. Y sobre todo lo más preocupante serían que los del maestro Mateo, los del Pórtico de la Gloria, se pudieran ver, porque ahí hay un vacío legal y ahí eso debería ser devuelto a la Catedral de Santiago, ya que esas obras arquitectónicas no tienen precio. Entonces, yo espero que la familia de Franco sea cabal y devuelva eso donde tiene que estar, que es en la Catedral de Santiago. Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. A vosotros, y sabéis que aquí se os ve siempre, y se os sigue, y se os quiere. Un saludo para todos nuestros seguidores en Vigo. Gracias, creo que sí, muchas gracias. ¿Algún rápido comentario acerca del Pazo de Meirás, quizá? Hombre, que yo creo que eso tenía que haberse catalogado antes, y me parece que ahora pedir listas de bienes dentro del Pazo de Meirás, cuando ahí hay años y años y años y años de la familia Franco decidiendo lo que se hacía con las piezas de arte, me parece que ahora es un oportunismo político y que yo creo que han tenido tiempo suficiente para hacer catalogación, investigación, las dos figuras esas del Pórtico de la Gloria que estaban ahí, y a estas alturas, Javier, yo creo que es... o sea, que si realmente se querían llevar algo de valor, ahí no va a estar, en caso de que se lo hayan llevado. Por lo tanto, me parece que es un poco gratuito.
A mí me parece lo que ha pasado con el Pazo de Miradas una muestra más de la venezuelización de España. Todo el procedimiento, en mi opinión, ha sido una farsa de mentiras, que un juez ha debido ser que les tocó en gracia y les dio la razón, pero está acreditado que eso fue un regalo a General Franco. Y yo no soy franquista, evidentemente, pero es que si le regalaron eso y era de su propiedad, ¿para qué se lo expropian ahora? Y por otra parte, es que encima ni siquiera admiten todas las facturas de mantenimiento que ha presentado la familia Franco del dinero que han gastado una vez ya en democracia para mantener esa propiedad, ya que se la roban. Pues hombre, sería más justo, ¿verdad?, pues por lo menos devolverle todo el dinero que ha invertido la familia Franco en mantenerlo, sobre todo porque tuvo un incendio ese Pazo y hubo que reconstruirlo. Eso también sería de justicia reconocérselo. Pero ¿qué pasa? Que como son los hijos de Franco, los nietos de Franco, entonces a esos sí que se les puede tiranizar, ¿no? Viva la democracia y el Estado de Derecho. Mario, ¿cómo lo es? Hombre, desde luego estoy totalmente de acuerdo con lo que ha señalado David y voy a volver a la palabra. Me parece una torpeza, un oportunismo político ahora. Yo creo que la torpeza ha hecho que ahora vayan efectivamente a querer intentar evitar que se saquen esas piezas del Pazo. De todas formas, al haber sido una torpeza, ¿qué puedes hacer ahora? Es pues que nada, está en un momento en el que... Es que ahora resulta que llevan a un comité de expertos, letrados, una jueza... claro, y por supuesto es tarde, pero... Claro, es decir, que bueno, yo creo que entra dentro de esa política de borrar las huellas del franquismo de la opinión pública. En esa política que a Pedro Sánchez le beneficia de convertir a Franco en el principal objetivo de su programa, sacar a Franco del Valle de los Caídos, perseguir a la familia Franco por el Pazo. No sé, Ricardo, ¿cómo lo ves? No, yo creo que evidentemente es una sentencia y todo lo que ha rodeado este procedimiento está sesgado por todo esto que rodea a la ley de memoria histórica y toda esta cuestión ideologizada por este gobierno, que además lo va a potenciar ahora con otra nueva ley absolutamente totalitaria también, en la línea de lo que estábamos hablando antes. Y bueno, yo creo que al final los que se perjudican al final son la propiedad. La propiedad es fundamental y el respeto por la propiedad de los españoles que hablábamos antes, que la ley de enjuiciamiento criminal va a permitir también a los fiscales que entren en tu propiedad. Hay un desprecio por las propiedades aquí en España y todo lo relacionado con este tema yo creo que es bastante arbitrario, no es objetivo a nivel de sentencias y está trufado de ideología de este gobierno y de la ley de memoria histórica. Yo creo que Pedro Sánchez podría volver a entrar a Franco en el Valle de los Caídos, y cuando le interese para volverlo a sacar. Digo, porque como ya le sacó y ya lo ha llevado, por cierto, donde la familia no quería... 3 meses cuando empieza claro, porque la familia quería enterrarlo no les des ideas que aún van a seguir mareando con eso. No, claro, digo, porque es que ya la ha sacado, entonces ahora ya no lo puede usar más. Hombre, pues que lo vuelva a llevar otra vez para allá. Es una promesa que hizo que ha cumplido, deja que por lo menos cumpla una. Y bueno, Hitler también hizo muchas promesas de acabar con los judíos y tal. Quiero decir que el que un político prometa algo y que luego lo cumpla no necesariamente tiene que ser bueno, hay que ver lo que ha prometido. Sí, pero Mario defiende que por lo menos ha cumplido una. Sí, pero una promesa absurda. Porque César Sinde, gracias un placer por habernos acompañado. Ricardo Chamorro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mario Galán, gracias por acompañarnos. Gracias, David Felipe Arranz. Muy buenas noches. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que saben que mañana les esperamos nuevamente aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.